para la gloria del Señor y que tengamos las cosas a mano. Pero hermano, ¿usted prefiere el plato principal o un plato secundario, verdad? Es mejor tener el plato principal aquí, en vivo, en la casa de Dios y según la voluntad de Dios. Pero si por alguna razón tenemos esos mensajes grabados, creo que es el noveno en este sentido aquí de la familia. Así que le pedí perdón a la iglesia. 10º, gracias hermano, que Dios le bendiga. Ahí está, el siervo está tomando nota. Perdón a la iglesia porque me pasé un mes. Yo le dije que era julio y sigo predicando a la familia en agosto. Hermano, yo creo que hay muchas cosas que el Señor me ha puesto en el corazón y digo, no, espérate, que esto no puede parar aquí. Y todavía me siguen llegando mensajes que vienen en fila, hermano, para nosotros ver sabiduría de Dios. Necesitamos al Señor cada día más. Y entramos, el primer mensaje de cuidado de la familia fue basado en Job 11 que nosotros cantamos. Y no voy allá solamente haciendo un resumen de la inmoralidad que nos rodea, de un tiempo más depravado y de decisiones que debemos tomar con respecto al pecado que tenemos, ¿verdad?, en este mundo nos rodea. Y aún, qué bueno es ver solamente la ilustración de Job. En nuestra mano, si tuviere algo de iniquidad, ¿qué hace? No va a crecer esa familia si hay pecado agarrado, si hay pecado rodeado. El pecado no se coquetea, se pone afuera de la casa, se pone fuera de nuestras vidas. Debemos extirparlo con la sangre de Cristo Jesús. Amén. Y ponerlo a un lado. Hermano, digo, para mí es un temor humano, pero una advertencia espiritual, el ver a un líder cada día, yo escuchar, líder que conozco, dejar los ministerios y caer en pecados. El pecado está creciendo en el mundo y estamos en tiempos difíciles. Las leyes también están ya atacando más y están tratando, el diablo que sabe que le queda poco tiempo, y aquellos que niegan la palabra de Dios y no quieren una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, están levantándose más. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y yo no le digo que literalmente vayamos al Congreso necesariamente, no, hermano. Vamos a la palabra de Dios. Amén. Vamos a nosotros tomar la batalla como Dios nos ha dicho. Y hermano, la batalla empieza en nuestros corazones, la batalla empieza en nuestras mentes, la batalla espiritual empieza con nuestras familias para nosotros cuidarlas del pecado. Nosotros no podemos hacer nada porque somos pecadores iguales. Pero Cristo es el Salvador, su sangre preciosa perdona todo pecado. Así que vamos a su palabra, y si hemos confiado en Él como Salvador, tenemos su Espíritu junto a la palabra de Dios, que son los elementos, que es el poder de Dios para transformarnos. Así que yo, siendo un hombre pecador, pero teniendo la sangre de Cristo, que según su palabra ha limpiado a aquel que confiesa a Él como Salvador, y siendo padre en esta generación difícil, me atrevo a decir, sí se puede, con la gracia y la ayuda del Señor. Hermano, es con Él, no es nosotros. Pero nosotros somos los que tenemos que tomar decisiones. Job dijo, si echares, luego experimentarás todas estas cosas que Dios quiere hacer. Joven, no es imposible. Toma la palabra de Dios. Vimos la inmoralidad, vimos pecados donde debemos tomar decisiones para echar a un lado y la realidad que estamos viviendo. Luego vimos, si tomamos el privilegio del domingo en la tarde, conocer generalmente esta ley que se estaba proponiendo, porque viene, mi hermano, eso viene, y no lo despinta nadie. ¿Por qué? Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Pero qué bueno tener principios que pudimos compartir generales para nosotros ver las cosas como Dios las ve, para prepararnos, para defender la fe con los temas que nos rodean jóvenes, porque el discipulado de este tiempo no es igual al de los otros tiempos, porque los pecados son los mismos, la misma raíz, pero vienen de diferentes formas, en cajitas diferentes, y es necesario que nos preparemos en la palabra de Dios para que nuestra fe no falte, para que nuestras familias sean guardadas y creciendo en la santidad y el temor del Señor. Tercer, cuidado a la familia, mis hermanos. Y por eso quería dejarlo solo y voy a tratar de ser puntual con esto y a poner un cuadrito. Me encantan los cuadritos que nos ayudan a tener enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a orar y vemos este tercer peligro, es un cuidado a la familia que debemos tener nosotros por la gracia de Cristo. Dios eterno y Padre celestial, gracias por tu iglesia. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque podemos estar aquí en esta noche. Oh, mi Dios, te seguimos pidiendo por la hermana Ibe, Señor, Suri, por Alex. Te pedimos por su salvación, Señor. Ahí está la semilla sembrada, pero que ellos puedan ver tu gloria, Señor, y tú también pongas tu mano, Señor, con la vida que das, porque eres tú, Señor, la vida.
Tú no la das, tú eres la vida, Señor. Y nos da vida eterna con el plan que tú tienes a través de Jesucristo. Y Padre, hablando de la familia, Señor, lo que escuchamos, la noticia, la violencia, la inmoralidad, lo que se enseña en las escuelas, en la universidad, Señor, Padre, mi Dios, estamos nosotros realmente sorprendidos. Pero Padre, tú no te sorprendes. Tú nos has dado tu gracia y tu palabra que es poderosa. Haz una generación que pueda ir a ti, al refugio, Señor, y ver tu poder, Señor. No hay vergüenza para el que está en tu palabra, pero sí hay vergüenza para el que deja tu palabra, mi Dios. Padre, el pecador necesita de tu gracia, de tu salvación. Úsanos nosotros, fortalece nuestra fe y úsanos para que tú puedas abrir los ojos, Señor, de aquellos que no te conocen. Padre, ayúdanos en Pueblo Nuevo, Señor. Ayúdanos a nuestras familias. Padre, a los padres jóvenes, a los padres mayores, a pesar de la siembra y las cosechas también. Hoy, Señor, seguir haciendo siembras bíblicas, siembras que glorifiquen tu nombre, mi Dios. Y mañana estamos seguros que van a haber cosechas para tu gloria, Señor. Ayúdanos, Padre. Hay tiempo todavía para arreglar el pecado. Hay tiempo para salvación. Y hay tiempo, Señor, para que tu pueblo pueda servirte y tener un avivamiento para realmente vivir para Dios. Ayuda a esta generación, Señor. Clamamos a ti. Tu Espíritu toca nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, este peligro que nos rodea, y tomando este libro que nos fue prestado, y hemos compartido principios, y confirmamos una vez más los siervos de Dios, el tiempo en que estamos, y los peligros, hermano, cuidémonos del humanismo secular. Una y otra vez, su siervo aquí habla siempre, y aplica, y habla de estas cosas, porque recuerden que los últimos tiempos son peligrosos, no tanto porque el pecado se vea a simple vista. No, mi hermano. La apostasía es un engaño. Y cuando nos engañan, que todos nosotros hemos sido engañados en algo, oye, hermano, aparte de la frustración que uno tiene, y los hombres que queríamos que estábamos en control de las cosas, y se nos fue el control al fondo, y ustedes sabemos que, como dijo uno por allí, oye, se dio un matazo, y le dijeron, ¿te dolió? Y le dijo el hombre, no, yo estoy bien. A mí lo que me dio fue el orgullo, porque me humillaron. Al hombre yo creo que le duele más eso, A los hombres, los machitos allí que nos da más duro el golpe del accidente del orgullo, de que nos quitaron el plan, de que creíamos que teníamos el control y se nos fue. Ahora, hermano, varón, qué bueno tener a Cristo, ¿verdad? En saber que es Él que siempre tiene el control. Es como varones, a pesar de que estamos aquí adelante, y tener entereza, tener autoridad, firmeza, saber nuestro rol, ser la cabeza. Óigame, que el Señor Jesucristo sea la cabeza de nuestras vidas. De allí que un varón va a entregar ese orgullo y se va a humillar delante de Dios. Fíjense que tenemos hoy este peligro que nos rodea. Este peligro del humanismo, que no es más que esto, que el hombre se siente poderoso y hace las cosas y se cree que el poder viene de sí mismo. Este libro de Steve y Ken Ham, ¿verdad?, que son los creacionistas, hicieron un ministerio de la creación, y aún yo también he conocido más de su vida, su biografía, y hemos compartido. Ahora mismo veremos también algunos ejemplos y cosas prácticas que ellos les fue enseñado en su casa, y luego también ellos tomaron como convicción en su vida para vivir para Dios. Hermano, el humanismo, entonces, mire, una realidad es que no tendremos a nuestros hijos en una cajita de cristal, ¿verdad?, como se dice. Estamos en un mundo, y no es para coger por un monte y lo vestimos a todito de un color, como hay un grupo, ¿verdad?, para apartarnos del mundo. El Señor dijo, no, lo envío como oveja en medio de lobos. Pero ¿es para qué? Mi hermano, no es para que tampoco vayamos a otro lugar y a conformarnos a los lobos, que también es un peligro, y al mundo, y a que realmente el pecado del mundo nos afecta a nosotros. No, el Señor nos ha mandado como luz y sal de la tierra para que nosotros, como le dijo a Jeremías, se conviertan ellos a nosotros, al Dios de nosotros, y no nosotros a ellos. Pero a pesar de que no estamos en cajita de cristal, mire, sí, enseñando el temor de Jehová, la palabra de Dios, la información en nuestras casas, el ambiente espiritual y todo lo que podamos hacer mientras tengamos sabiduría del Señor, para que se viva en un ambiente en nuestra casa donde se honre, se obedezca, se viva y se adore al Dios verdadero. Que puedan ellos saber de la santidad. Nosotros somos, con la gracia del Señor como padres,
queremos tomar su palabra, como ya hemos visto, ¿verdad? Mucha responsabilidad y el plan de Dios que tiene con nosotros, que desde el principio fue el primer mensaje. Dios tiene un plan para ti, para tu familia, como reunión de Deuteronomio 29 de Moisés, el Señor a través de Moisés a todas las familias. Hermanos, no podemos decirle no a la palabra de Dios. Y allí está una enseñanza allá afuera entonces. Y el humanismo, según el mismo libro de los hermanos, y sabemos también que hemos dado algunas definiciones, lo peligroso de esto es que es esto el mismo ser humano que ve la experiencia del ser humano y quiere entonces, con la ausencia de Dios, resolver los problemas. ¿Por qué también decimos secularismo? Secularismo es una filosofía que niega la existencia de Dios, o si hay un Dios, no le da importancia, es irrelevante. ¿Te parece esto, verdad, a alguien que en la Biblia habla, verdad? El necio en la Biblia. La filosofía que satura el sistema de educación pública que nos rodea, hermano, en nuestro país, en el mundo, combina estas dos filosofías. Por eso llamamos humanismo secular. En esta enseñanza no hay Dios y que no existen absolutos y que la visión de la creación, de acuerdo a la Biblia, no puede ser aceptada. Por eso escuchamos los billones de años, por eso escuchamos cosas que vienen de evolución, que se están, alguna vez hasta nuestro vocabulario, hermano, se pasan y se filtran. Y qué bueno, hermano, ver esto. Yo estaba retando a los jóvenes, y hermano, en nuestra página estamos abriendo para blog, ya tenemos un buen grupo de hermanos en la tecnología, así que gloria a Dios, este pastor se ve en segundo plano, poniendo también lo que tiene para que sigamos alimentándonos espiritualmente, que esa es la primera responsabilidad. Vamos a aprovecharlo, hermano, pero yo creo que debemos prepararnos en la palabra, porque esta es la realidad que estamos viviendo. El humanismo está alejando a la gente de Dios y envenenando al cristiano. Oiga bien, cristiano no puede decir, no, nosotros estamos exentos. Está envenenando. Es decir, las aguas dulces de la palabra y del poder del Señor y de la sabiduría de Dios para nosotros muchas veces son envenenadas con el humanismo y nos va mal tomando decisiones como familia. Hermano, debemos estar atentos a estas cosas. Cuando se le da pelo a un niño, ¿verdad? Ay, papá, y viene ese mensaje de la corrección solamente. Oiga bien, como muchas veces se ve humanismo aún entre el pueblo de Dios. Miren, oiga, ¿cuál es el problema? El humanismo ve al humano y va a buscar la Biblia para buscar respuesta. Oiga bien, el humanismo es, voy, veo lo humano, veo mi necesidad humana, veo mis emociones humanas y busco allí yo algo para respaldarme en la palabra de Dios. Pero oiga lo que es el plan de Dios. El plan de Dios es, la Biblia habla y cambia al ser humano. Amén. ¿Usted ve que no es igual? Y nosotros muchas veces cuando tomamos decisiones por emoción es esto, que vamos, porque, espérate, esto es lo que yo creo, ya yo tengo la conclusión y luego déjame pegarle un versículo y al final estamos usando la Biblia fuera de contexto y crece el humanismo. Y es donde decimos también que mucha psicología hay fuera de la palabra de Dios y eso es hasta peor, porque envenena. Mezcla la verdad con mentira. Y en lo que está haciendo el humano, sintiéndose excusado de que está tomando en cuenta a Dios, pero lo que se está haciendo allí no es una decisión bíblica, sino una decisión humana. No hubo solución real, sino hubo solamente un cambio de una actitud por fuera. Y no es lo que Dios tiene para nosotros. Esto lleva al cristiano a no tener discernimiento, esto lo dice la palabra de Dios. Esto lleva al cristiano, cuando se envenena con el humanismo, a vivir en simpleza en el corazón, porque vino algo de fuera y yo no lo filtré por la palabra de Dios. Así que voy a compartir rápido unos puntos. Cristiano frente al humanismo, entonces. Ya hemos visto que el humanismo es el humano acercarse a la Biblia. El humano con su presuposición, con sus teorías y con su mente a buscar algo de la palabra de Dios. Y lo que tenemos que ver nosotros humillados, no en nuestra opinión, sino a escuchar la voz de Dios para que transforme nuestra vida. Esa es la forma en que va a funcionar. Esa es la forma en que la iglesia seguirá adelante. Esa es la forma en que debemos hacer nuestros devocionales, mis hermanos. Mire, la información se está incrementando por todo lugar, aún sin buscarlo. Entonces necesitamos nosotros escuchar más la voz de Dios. Primeramente, el consejo de Dios con respecto al humanismo no es neutralidad, sino rechazo total al humanismo. Mateo 12:30. Vamos allá al primer versículo, Mateo 12:30. Mateo 12:30. ¿Cómo el cristiano actúa frente al humanismo? Entonces, cuidando de la familia número 3. Primeramente, el consejo de Dios con respecto al humanismo no es
neutralidad. ¿Qué significa neutralidad? Cuando usted pone el carro neutro, hermanos, que manejamos mecánicos, ¿qué pasa? Y usted acelera. Gastamos gasolina, ¿verdad? Hubo movimiento. Neutro. El neutro está en el medio. El neutro no va ni para adelante ni para atrás. Por eso, no es la posición que debemos tener. Mateo 12:30, ¿qué dice el Señor allí? ¿Cuál es el mandato de Dios? Dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que es conmigo no recoge, desparrama. Hermano, el que no está con su palabra, está contra el Señor. Cuando las escuelas están quitando la creación bíblica, la Biblia, la oración de las escuelas, no están eliminando religión. Quieren eliminar a Dios del panorama. Eso es lo que está haciendo el humanismo. Están reemplazando el cristianismo, ¿verdad?, con el naturalismo. ¿Qué significa? No, vamos al hombre solamente. No me hable de Dios ni de nada. Y esto va contra Dios, claro. Él es el creador. Primeramente, allí bajo este punto, primero, ¿verdad?, el que quiere agradar a Dios no buscará nada en sí mismo, sino primeramente a Dios. Proverbios 3:7. Proverbios 3:7. Ahí vienen los versículos que nos hablan de la opinión del humano, nuestra propia opinión. Mire, cuando el humano viene a hablar de sí mismo, mire lo que dice Dios. Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Gloria a Dios. Así que vemos muchas cosas. Rápidamente, la única forma del humano apartarse del mal, resolver los problemas, es temer a Dios. Así empieza el proverbio hablando también. Así que el que quiere agradar a Dios no entiende que en sí mismo va a haber algo bueno, sino que Dios es bueno. Y si Cristo vive en mi corazón, entonces yo puedo dejar el mal. El consejo de Dios con respecto al humanismo no es neutralidad. No podemos ser neutros. El que se queda neutro aquí, mire, el diablo lo va a poner en reversa. Aquí debemos ir en pos de la palabra de Dios. El hombre se ve a sí mismo limpio. Vamos allá adelante al 16, Proverbios 16:2. El hombre en sí mismo, el humano, el humanismo. Mire cómo se ve. Proverbios 16:2. Esos son los peligros. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Otra mucha enseñanza allí. Está la realidad del hombre. Mire, hermano, usted y yo, y entendemos más. Yo cada vez que veo la palabra de Dios entiendo por qué el Señor Jesucristo ha dejado el hombre viejo, el viejo hombre, a su pueblo, a los cristianos. Es porque tenemos un trabajo que hacer allí. Es porque hay que ejercitar la piedad. Es porque no es por nosotros, sino Cristo en nosotros y su palabra transformándonos, para que le demos la gloria a Él. Ese es el cristiano frente a este humanismo, porque somos todos humanos. Y al final, la Biblia, ¿cómo le llama a esta naturaleza humana? La carne. La carne ala para su lado. Todo hombre, usted lo reúne en un salón y le comienza a preguntar. Y mira, al final, si no dijo uno como me dijo una vez, yo soy el hombre más bueno del mundo, que casi me caigo de la silla, se lo va a decir con todos los hechos que está haciendo, ¿verdad? Todo humano se ve limpio en sí mismo, pero Jehová está mirando los espíritus y los corazones. Y para Dios, Él sabe la verdad. Él es la verdad. Él es el que va a decir dónde está parado cada uno. El humanismo, ¿verdad?, se va a ver limpio a sí mismo. Vamos adelante otra vez a Proverbios 21. Ahora, más adelante. 21:2. Proverbios 21:2. Viendo el primer consejo, no es neutralidad al humanismo, sino rechazo. Porque el hombre se ve a sí mismo no solamente limpio. ¿Qué dice aquí en el 21:2? Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Viene el Señor otra vez y nos da la ilustración de una pesa, una balanza, porque Dios evalúa, porque las obras de todos los hombres están delante del Señor y de su pueblo, hermano. Pero qué bueno es saber que el que ha confesado a Cristo, hermano, esas obras que antes eran de trapo de inmundicia, ahora son para la gloria de Dios, porque pasan por el sedazo de la sangre de Cristo. Hermano, necesitamos nosotros rechazar el humanismo, mirar, identificar el peligro, porque tenemos una carne nosotros también, y debemos identificarla por la palabra de Dios. 26 ahora, Proverbios 26:12, más adelante también, Proverbios 26:12. Oiga bien esta advertencia de Dios, esta etiqueta de Dios aquí. 26:12. O esta opinión de Dios. ¿Han visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio
que de mi hermano, eso es difícil de digerir, que Dios diga esto. El necio dice, no hay Dios. Y hay una esperanza para ese que aquel que es sabio en su propia opinión. ¿Por qué? Bueno, yo no tengo la profundidad de esta realidad, pero podría ser, porque el necio sabe su necedad, pero este se cree que está bien en todo. ¿Quién va a aprender? Que el Señor nos ayude, porque como he dicho en otras predicaciones, todo ser humano tiene el pecado más famoso y el primer del universo, que fue el diablo que lo practicó, y es el orgullo. Y en cierto nivel allí está el corazón queriendo hacer algo, o no reconocer, o no practicar la humildad, pero qué bueno que Cristo es humilde, y de Él es que aprendemos la mansedumbre y la humildad. Dios no le da esperanza a aquel que vive en su propia opinión. Por eso este no aprende, no reconoce, no busca ayuda, no va a Dios. En segundo lugar, el humanismo quiere modificar el comportamiento, el cristianismo santifica al ser humano. El humanismo quiere modificar el comportamiento, el cristiano, Dios, a sus hijos, quiere santificarle. Y voy a hacer el cuadrito aquí entonces, que nos da este libro para que entendamos. Fíjense cómo muchas de las crianzas, de la enseñanza y aún de la psicología sin la palabra de Dios, nos está enseñando estas cosas. Y veamos la diferencia a cuál es el cambio y el consejo de Dios. Estos son las enseñanzas seculares, es decir, fuera de la palabra de Dios. No todas, ¿verdad? Pero aquellas que se oponen a la palabra de Dios. Miren cuál es la meta que tiene el humanismo. Utiliza enseñanzas del hombre, seculares, humanas, y la meta ¿cuál es? Modificación del comportamiento. Se vale pasarse, ¿verdad? En el cuadrito. Escribo rápido y no soy el mejor escritor. Modificación del comportamiento. Pero de este lado, lo que predicamos, lo que aprendemos, de lo que debemos nosotros buscar, sabiendo que nosotros no vamos con nuestra opinión a Dios, sino que Dios nos da su opinión, siendo Él la verdad, siendo Él el Dios, siendo Él absoluto, su palabra poderosa, y nosotros escuchamos su voz para hacer su voluntad. Amén. Ese es el plan de Dios. Puede haber alguno que mire, hermano, yo aún como joven cristiano, ya me di cuenta que en momentos yo estaba también mezclando humanismo con Biblia. Porque uno dice, sí, yo quiero la palabra, pero por desconocer la misma palabra de Dios, uno dice, pero ¿y este pecado aquí? Lo que faltaba no me faltaba otro libro a mí. Me faltaba más fe en la palabra de Dios y conocer más la palabra de Dios. Mientras más yo mismo conozco la palabra y me doy cuenta que sí, es suficiente, entonces necesitamos nosotros usar mejor la palabra de Dios para enfrentar problemas, hermano. Entonces me temo que si estamos en momentos más difíciles, con más problemas, ¿qué necesitamos? Más palabra del Señor. ¿Cuál es la meta bíblica? Gloria al Señor, aleluya, por la suficiencia de las Escrituras. Dígame, hermano, dígame. Porque miren, este tiempo se está pisoteando la Escritura. Y debe ser un amén de, si no, Señor, ayúdame a yo tener esa convicción ahora. Usted tiene que tener una convicción primero, porque usted no va a tener todo el conocimiento aún bíblico en un solo momento, pero tiene que tener la convicción. Este joven decía, yo veía a mi papá defendiendo la Biblia como un niño, un legado y un testimonio que dejó ese padre a sus hijos, y no sabían todo lo que sabía de teología, ni tampoco de lo que se hablaba y de educación, ¿verdad? Secular. Pero ese joven, por ver a su papá defender la Biblia, le motivó a él también defender la palabra y luego prepararse y confirmar él mismo la suficiencia de las Escrituras y pasarlo a sus hijos. Allí estaba el propósito de ¿cuál es la meta? Como ya dijimos, santificación, gloria a Dios. Se parece, no es lo mismo. Fíjense allí, santifícase. Santificación es el proceso de cambio, de transformación. Hermano,
nuestras familias a diario muchas veces están experimentando cambio de comportamiento. Hermano, lo que hemos definido de carácter es esto cuando Dios lo va a enseñar. El pastor, ese es su trabajo también, seguirá exhortando. Dios transformándome a mí, exhortando a otro, muchas veces siendo referee de cuando hay algo que no ha sido transformado. Y vamos allí, hermano, aquí, alimento aquí, este es el área débil, trabaja allí. Todos tenemos debilidades, pero debemos ver que el Señor transforme y santifique con su palabra nuestras vidas. Y esto es lo que el mundo está haciendo. Los papás, ya, que no moleste, que deje de hacer esto, que sea recto en esto. Y hermano, muchas veces, hasta como padres cristianos, debemos mirar, no es nuestra culpa muchas veces también que haya hijos que cambien el comportamiento y un día salga rebeldía y hasta se alejen de Dios y la iglesia. Recuerde que cada hijo va a tomar una decisión también. Si tú hiciste todo lo que tuviste que hacer para que tus hijos tuvieran el temor de Dios y aún con tus debilidades fuiste allí ejemplo e instruiste en el temor del Señor, tenemos que tener paz, ¿verdad?, delante de Dios. Pero no porque dejamos nosotros de a ellos confrontarlos con la Escritura. El pastor John MacArthur está convencido, y oiga, el hermano Ken, mencionando al pastor MacArthur también, y yo, ¿verdad?, también lo menciono, hemos hablado muchísimas veces, porque es un hombre de Dios reconocido en el Estados Unidos entero, con mucho respeto a cómo utiliza la palabra y a cómo habla la verdad, y es muy práctico. Pastor MacArthur está convencido de que tenemos que lidiar con la devastación del pecado en nuestras vidas ante Dios y no trabajar con los síntomas de un pecado. ¿Usted sabe lo que está pasando con las familias muchas veces? Y nosotros, aún con nuestra vida con Dios, no somos transformados porque estamos bregando con la fiebre. ¿Usted sabe que bajar la fiebre muchas veces no es muy bueno? La fiebre mata las bacterias, lo poco, ¿verdad?, que yo conozco no hay que dejar que los fiebrones cojan. Cuando pasan de 39 sabemos que hay problemas y puede afectar el cerebro. Pero la fiebre es el problema. No, es una alerta, el bombillito rojo. Las mujeres de San Cristóbal ven un bombillito, ¿verdad?, del carro, amén. ¿Y que por qué digo eso? Bueno, han dicho algunos, no yo, y que las mujeres no ven bombillitos, pero eso no pasa aquí. Vi un video en una que le estaba hablando con el marido y le dice, mira, por favor, mi amor, se me olvidó echarle aceite al carro. Por favor, ve, cómprate un cuarto de aceite y échaselo al motor. Y la mujer fue a su cafetería, a su tienda, a la bomba, y allí compró su cuarto de aceite, levantó el bonete y hizo así el motor. Echó el cuarto. Bueno, vale. Miremos los bombillitos, hermano. Tenemos bombillitos como seres humanos. Y debemos ir a la palabra de Dios que nos muestre la raíz del problema y el pecado real, para que Dios santifique nuestras vidas. El humanismo pon una pincelada, esconde debajo de la alfombra, como digo, 2 Timoteo 3:16. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? No lo sabemos de memoria, yo creo, ¿verdad? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. ¿Quiere usted estar en toda buena obra de Cristo? Amén. Es la palabra que necesitamos para transformarnos, para ser buenos líderes, para ser mejores esposos y mejores hijos. Pero hermano, yo tuve que otra vez decir, pues que es verdad, el versículo me está diciendo. Mi convicción y mi práctica debe ser usar la Biblia y recordar cada día me enseñó. La palabra enseñanza aquí es didascalia, de donde viene didáctico para nosotros. ¿Qué es eso? Enseñanza. La palabra no es para utilizarla en el proceso de enseñanza. No, la palabra de Dios es la fuente principal de la enseñanza de nuestra familia. El humanismo quiere modificar el comportamiento. Dios quiere santificar nuestras vidas. Redarguir es la obra del Espíritu en el cristiano. Fíjense que dice el hombre de Dios, así que un hombre sin Dios no va a llegar lejos. Puede modificar el comportamiento. Y por eso muchos pueden ser confundidos creyendo que son cristianos. Se puede hablar, como decía un misionero allá en Puerto Rico, te puede aprenderse el idioma de un cristiano. Y eso es peligroso también. Hablar, comportarse, ir a la iglesia, ponerse una chacabana y una corbata. Pero la santificación la hace Dios a sus hijos. Que sea de corazón. Y si hay moral fuera, o si hay un cambio, que sea y que venga del corazón. Porque el Espíritu Santo nos dio convicción. Por eso, mire, el pastor está atento a confirmar que el fruto, cuando escuchamos, hermanos, a los jóvenes, hermanos,
y todos nosotros, el pueblo de Dios, que está a la luz de la palabra, siendo confrontado con su pecado, hermano, ahí es que damos gloria a Dios. Porque eso es lo que hace el Espíritu de Dios. No es solamente mi abuelita me dijo, no, el Dios me habló. Y Dios habla a su pueblo escucha su voz. Y allí es que su pueblo es transformado, porque el Espíritu no lo deja tranquilo hasta que haga la voluntad de Dios. Los jóvenes, aquí estos hermanos, recuerdan a su padre que nunca reprendió a la gente, oiga bien, con palabras de él, sino utilizó la palabra de Dios. Fíjense que esto está relacionado con la corrección de Dios también, que estamos hablando aquí en la palabra de Dios. La palabra confronta el pecado. ¿Y qué vamos a hacer? A huir. Menciono Salmo 119, el baúl de las enseñanzas, recuerdan que predicamos el 133. Tu palabra, corrígeme, me corrige. Hermano, cada vez que estamos en un sermón, cada vez que estamos en un devocional, Dios está corrigiendo nuestra vida por nuestros pecados, para su gloria. Si no entendemos lo que está pasando, vamos a huir, nos vamos a desanimar, vamos a desanimarnos por la guerra espiritual. Y esto es lo que experimenta un creyente. La palabra también instruye en justicia. Y he hablado de muchas ilustraciones, pero ¿a quién le gustaría quedarse con un carro viejo si tuviera la oportunidad de cambiarlo por uno nuevo? Por favor, ¿verdad? Si no, yo me siento como usted. Venga, hermano, lo que usted lo piensa. Bueno, si me dio la oportunidad, por su gracia también eso mismo. Hermano, Cristo quiere cambiar el carro viejo de nosotros. No podemos quedarnos con la vida vieja, pero es Él que nos está poniendo el plan. Y nosotros vamos a venir a Él para cambiar esa vida vieja y Él transformar nuestro carácter nuevo. Instruir en justicia es parecernos a Él. No es hacer algo bueno, es hacerlo como Cristo, porque es Él que se está reflejando en nosotros. Ese es el cambio de Dios. Tercero, seamos fieles a la palabra de Dios. Se me acabó el tiempo, voy a mencionar rápido. Vendrán tormentas para desanimarte. Debe afincar tu gozo en el Señor Jesucristo. Vendrán tentaciones para dejar a Dios. Debe afirmar tus convicciones en la palabra de Dios. Vendrán retos que no conoces. Enfréntalos con la palabra de Dios. Vendrá un problema diferente, una etapa diferente, estudios, pareja, prueba en tu vida. Pero Dios sí conoce todo. La palabra de Dios tiene principios para todos los temas de la vida. Gloria al Señor. Así que, hermano, la falta de estudio bíblico nos lleva a dudar en este mundo. Por eso, otra vez, escudriñar las Escrituras, porque a nosotros parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio del Señor. 2 Timoteo 3:14. Mire lo que le dice Pablo. Me impacté otra vez con este versículo que conocía. Oiga bien, por favor. Fíjense, 2 Timoteo 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mira el versículo anterior. Fue enseñado de la niñez. ¿Y qué le está diciendo? Sé fiel a la palabra. Recuerdo, le está diciendo el hermano Andrea. Ese es el privilegio de ser cristiano, ¿verdad? Y tener una sierva también. Me recuerda a Pastor Daniel siempre, levantando la Biblia. Seamos fieles a este libro. Sé fiel. ¿No sabe qué está pasando en tu vida? Sé fiel a la palabra de Dios. ¿No sabe el ministerio para dónde va? Sé fiel a la palabra de Dios. ¿Estamos en momentos peligrosos? Sé fiel a la palabra de Dios. Párate allí en sus promesas. No doblemos nuestra rodilla para dejarla. Eso es lo que quiere el diablo. Seamos fieles a la palabra de Dios. Eso significa obedecerla. Eso significa honrar al Señor. Eso significa, Señor, tu voluntad es primero que nuestros deseos y cualquier otra cosa. Conocerte a ti a través de tu palabra. Los hermanos que otra vez dicen que recuerdan a su padre defendiendo la autoridad de la Biblia aún de frente a otros pastores. Cuando había algo que decían, bueno, errores realmente, porque no es una idea de estar criticando a pastores, sino que había cosas erróneas y él tenía que pararse. Hermano, ¿cuál era el testimonio que tenían estos jóvenes y este padre? Que la palabra de Dios y Dios era más importante que todo, hermano. Eso es lo que debe predominar en nosotros. Hermano, ser fiel a la palabra de Dios. Y por último, el humanismo no solo rechaza el creacionismo, sino que cambia los roles de la familia. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Efesios 5, y terminamos allí. Efesios 5. ¿Qué estamos viendo hoy? El humanismo se está metiendo también para cambiar
no solamente eso, dicen ellos, es tu religión, sino vamos a cambiarte, tú no puedes seguir en eso. Y el plan de Dios, dicen ellos, para la familia está anticuado y vamos a cambiar esto. El diablo está detrás de todo esto. Y Dios ha diseñado y determinado, siendo el creador, el plan aquí. Cuando hablamos de creacionismo, hablamos de que Dios es el creador, ¿verdad? El humanismo es lo contrario, es el humano fuera de Dios. Efesios 5:23, que conocemos, ¿verdad? Aquí está la explicación del matrimonio. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Así que podemos decir, para terminar, que el humanismo cambia el rol de la familia en la jerarquía, ¿verdad? No quiere ya, no, que el hombre no es la cabeza, que otras dicen, ok, él es cabeza, yo soy el cuello y me muevo, y lo muevo a él. Y luego también sabemos que de la parte del hombre, como Cristo es de la cabeza, hay conflictos y problemas. Pero eso es lo que quiere el ser humano sin Cristo, cambiar lo que Dios ha diseñado. En la iglesia, en la familia, afuera, en todo lugar. Y eso nos lleva también a ver una falta de sumisión a Dios, porque una jerarquía es una autoridad. Cristo es la cabeza de todo. Y Él ha dicho cómo va a funcionar la familia. El humanismo está en contra de la jerarquía de Dios. El humanismo está en contra de los roles que Dios ha determinado. El hombre es la cabeza y la mujer fue creada como otra cabeza. No, aquí no hay dragones de 2 cabezas, ni tiburones de 3 cabezas, como vi una película rara por ahí. Cristo es la cabeza, el hombre es la cabeza del hogar, la mujer es la ayuda y no. Los hombres dicen amén. Y las damas dicen amén. Gloria a Dios, se escuchó bien los aménes. Y esperemos que Dios nos ayude con su gracia. Pero qué bueno es nosotros degustar esta carne que estaba equivocada y Dios, que es absoluto, es la verdad y va transformando nuestras vidas. Nos vamos sometiendo al plan de Dios, no importa dónde vengamos, no importa lo que hayamos practicado. Ya estudiamos las cosechas, ¿verdad? Que el Señor nos puede ayudar hoy. Las responsabilidades, el humanismo también las cambia. El hombre, Dios, ya vimos que lo creó con la responsabilidad de trabajo primero. Y luego creó a Eva. Y la creó para que ayudara al hombre a terminar el trabajo que Dios le dio. Así que el hombre tiene como prioridad el trabajo, el sustento de la casa. Y la mujer tiene como prioridad, vimos en la escuela dominical, que no es que no trabaje, pero la prioridad de la mujer es ayuda idónea. Y la prioridad de su esposo e hijos. Si eso está cuidado, la Proverbio 31 nos resume en la mujer virtuosa. Los hombres quieren trabajar por el dinero y no quieren trabajar en el corazón de sus esposas e hijos. Eso está pasando con el humanismo. Le damos muchas cosas. El humanismo, ¿verdad?, está dándole cosas a la familia, pero no lo más importante. Y lo primero, claro, es el temor de Dios. Y luego ver esos valores, cultivar ese amor del Señor y pasar el tiempo adecuado, como vimos, las prioridades que Dios nos enseña en su palabra. Las mujeres en el humanismo quieren dejar los hogares y sus esposos e hijos. Y todos, ¿verdad? El colapso del humanismo es que nadie quiere tener compromiso. No hay compromiso con esposo y matrimonio ya, para que cuando me mire con un ojito ya que no me gusta, patita, ¿para qué te tengo de una vez, verdad? Incluso es increíble las cláusulas que tienen que hacer los abogados y todo el mundo gana dinero ahí, de lo que está pasando en este mundo. Compromiso para enseñar el temor de Dios no hay en humanismo. Compromiso de dar el tiempo adecuado a cada prioridad y no hay ni compromiso con la iglesia. ¿Qué decir? Y con esto concluyo, no me habla de eso, ¿verdad? ¿Qué decir del cambio y el diseño familiar de un hombre y una mujer? Todo esto viene con el plan del pecado y del humano. Hay un bombardeo y un plan del diablo grande, mi hermano. Pero gloria a Dios que tenemos y que busquemos la palabra de Dios. Hemos dicho, el cristiano frente al humanismo, el consejo de Dios con respecto al humanismo no es neutralidad, sino rechazo. El humanismo quiere modificar el comportamiento, el cristianismo quiere santificar el ser humano. Tercero, seamos fieles a la palabra de Dios para enfrentar el humanismo, ¿verdad? Y el humanismo no solo rechaza el creacionismo, es decir, no dice, no creemos en Dios el creador, sino que se mete con el resto de la Biblia. Cambia los roles de la familia. Mi hermano, mientras más usamos la Biblia, nuestra familia tendrá los roles, las responsabilidades y tendremos nosotros la jerarquía como Dios dice. Que el Señor nos ayude en estos tiempos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra una vez. Gracias, Señor, por ver este tercer cuidado, Señor.
Padre, estamos en un mundo donde se pisotea tu palabra, donde la necedad crece más porque más dicen no existe Dios. Pero Padre, cada día tus cielos cuentan tu obra, Señor. Tu firmamento anuncia la obra de tus manos. Tu pueblo transformado está hablando de que hay un ser sobrenatural y un poder que es tu Espíritu, tu palabra, esa obra grandiosa de Cristo, que es el Evangelio, mi Dios, que sigue dando esperanza a las familias. Señor, necesitamos tu gracia como tu pueblo. Que abramos los ojos espirituales para darnos cuenta en los tiempos que estamos. Y tú nos ayudes, Señor, a tomar decisiones y ya tengamos en nuestros corazones un ardor, Señor, de tu Espíritu para nosotros ir a tu palabra, para responder a ella cuando nos hablas. Y no nosotros ir con nuestras opiniones a ti, sino escuchar tu voz allí con tu silbido apacible como hablaste a Elías. Oh mi Dios, ayúdanos a tener una comunión, ese huerto que recordamos, que amemos ese tiempo, que guardemos ese tiempo, que lo prioricemos, Señor, y cada cosa. Y tú nos des tu gracia en esta generación difícil, pero con tu victoria y con tu sangre, tú puedes hacer avivamiento, Señor, hoy que te clamamos. Ayuda a cada miembro de nuestra familia, a los varones principalmente, porque somos nosotros llamados a tomar esta rienda con tu gracia, de tu palabra, y a tener la convicción una vez más hoy, fortalecerla, de la suficiencia de las Escrituras, para todo rol, para toda responsabilidad y para todo problema y conflicto que vendrá, mi Dios. Aún no sepamos qué hacer, a ti volvemos nuestros ojos y tu palabra nos dirá qué hacer para glorificarte, Señor. Ayúdanos entonces a que otros conozcan de tu verdad. Y aun si hoy hay alguien que todavía no ha entregado su corazón a Cristo, a tu obra, los otros vecinos que nos visitan, el resto de nuestras familias, sean jóvenes solos o demás familiares que están escuchando, mi Dios, ten misericordia, Señor, y obra allí con tu luz, con tu poder y con tu sangre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga a todos. Amén. Estamos despedidos. Es tu cumpleaños. Joel no está con nosotros, Joel. Está con nosotros.